Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Buenas tardes, bienvenidos a La Minuta, un viernes más. Estamos ya aquí en la expectativa sobre el tema que vamos a tratar este viernes, como siempre. Traemos invitados de lujo, estamos enfocando obviamente el tema sobre El Salvador. Y hoy hay un tema importante que vamos a hablar, obviamente. Pero antes les vamos a agradecer a todas las personas que se están conectando a través de las redes sociales y también que van a escuchar nuestro podcast en todas las aplicaciones de streaming de audio. Así que nada más agradecerles y vamos a comenzar ahora mismo a presentar a mi compañero desde Italia, Juan Carlos. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Eric, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, para ustedes en España todavía buenas tardes para El Salvador también. Bueno, es un orgullo poder compartir contigo este podcast ahora que celebramos 5 años en el informativo salvadoreño en Milán. Gracias a todas las personas que se van a conectar. Como tú lo mencionabas, nuestro invitado la tarde de ahora nos trae información muy importante de nuestro querido climático, los desechos sólidos. Vamos a hablar un poco sobre la presunción de querer implementar energía nuclear en El Salvador. Todos estos temas los vamos a abordar gracias a que nos ha aceptado esta invitación el doctor Ricardo Navarro, presidente de CESTA, Amigos de la Tierra. Aquí le damos una cordial bienvenida al podcast de La Minuta en este momento. Sí, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la gente que está en otra parte del mundo, ¿verdad? Y vamos a tener una plática, creo yo, muy interesante. Excelente, gracias por haber aceptado estar con nosotros, doctor. Bueno, sí, vamos a comenzar. Sí. Sí. Bueno, vamos a Eric, no sé si tienes la primera pregunta para poder dar inicio a este podcast. Lo primero, ¿no? El clima. Obviamente has dicho 3 temas interesantes y muy importantes, no solamente en el país, obviamente para todas las personas que nos escuchan fuera de El Salvador, por ejemplo, aquí en España, en Italia, en Francia, nos escuchan en Estados Unidos, en América Latina, estamos en las listas de Uruguay, en Colombia, en República Dominicana. Es que nada, para todas las personas que nos van a escuchar, traemos al experto doctor Ricardo Navarro que nos va a hablar sobre este tema que me gustaría que tocásemos ahora, que sería el primero, sobre el medio ambiente. Hemos estado hablando antes, tras cámara, sobre los climas, ¿no? Cómo está en Italia, cómo está en España, qué está esperando, cómo está en El Salvador. Doctor, coméntenos un poquito para ir comenzando esta conversación. Claro. Bueno, hay una realidad, ¿verdad? Y es que el año 2023 ha sido el año más cálido desde que se tienen registros, ¿verdad? Y 2024 va para peor. De hecho, allá en 2015, en París, en la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se acordó, o sea, los gobiernos acordaron que iban a hacer todo lo posible para que la temperatura no subiera más de 1.5 grados centígrados con respecto a la temperatura antes de la revolución industrial, ¿no? Un par de siglos atrás. Bueno, 2023 llegó a 1.48 y si nosotros tomamos los 10 últimos meses de 2023 y agregamos los 2 de enero, febrero 2024, la temperatura promedio de esos 12 meses ya fue 1.56. O sea, ya llegamos a lo que habían acordado los gobiernos que nunca deberíamos llegar. Bueno, ya llegamos. Claro, que hayamos llegado no quiere decir que nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Podría ser que 2025 baje un poco, o 2026, no sabemos cómo va a pasar, o podría ser que suba más todavía, tampoco sabemos. Pero el asunto es que ciertamente estamos experimentando temperaturas muy altas. Y eso se traduce en muchas cosas, ¿verdad? Aquí en El Salvador
hemos tenido comportamientos extremos del clima. A veces sequías muy fuertes que destruyen las cosechas, a veces huracanes muy fuertes que destruyen las cosechas y vidas humanas también, además de infraestructura, ¿verdad? Todo parece indicar que en esta región del Caribe hemos pasado de un periodo del Niño, que es donde se calientan las aguas ahí en el Océano Pacífico, cercano a América Latina. Estamos en una transición hacia la Niña, que es lo contrario, ¿verdad? Y todo parece indicar que vamos a tener bastante agua y bastantes comportamientos extremos del clima, porque la temperatura del océano ha significado récords. Se estableció un récord allá por noviembre del año pasado, que fue superado en enero, que volvió a ser superado en febrero, y el 10 de marzo volvió a ser superado. Y cualquier rato en abril va a volver a superarse también. Entonces, todo esto genera energía al sistema, que el sistema se desordena, ¿verdad? Entonces, la primera cara, digamos, del cambio climático que se expresa es en función de los alimentos. Se destruye la capacidad de producción alimentaria. Eso, digamos, así como marco, ¿verdad? Pero encima de eso, aquí en El Salvador no tenemos política agropecuaria, ¿verdad? A nuestro gobierno esas cosas no se le ocurren. Ahorita en El Salvador estamos importando el 80% de verduras y frutas de Guatemala, Honduras, y Nicaragua y hasta México. La estamos importando. Y no solo es que no lo estemos produciendo, sino que cuando hay un problema en un país vecino, como había en Guatemala hace unos meses atrás, que no querían reconocer la victoria del presidente, ¿verdad? Se interrumpió el flujo de alimentos y subieron de precio. Algo que a lo mejor podíamos decir, bueno, nosotros no hemos tenido nada que ver con eso que está pasando allá. Pues sí, pero estamos sufriendo las consecuencias simplemente por falta de políticas adecuadas, en este caso lo agropecuario, ¿verdad? Todo lo que es la producción alimentaria, ¿verdad? Pequeñas especies animales, todo eso. Entonces, acá el problema que ya se está dando y va a ser cada vez más grave es el problema de la situación alimentaria. Cada vez le cuesta más a la gente obtener sus alimentos. Aparte del agua, que es otro problema también serio, ¿verdad? Que el agua potable se nos está terminando, ¿verdad? Hace poco el presidente de ANDA, que es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, dijo que varios de los pozos habían secado, dijo. Y él echó la culpa al cambio climático, pero la verdad es que acá el cambio climático nos ha generado un desorden, pero en promedio no se ha reducido la cantidad de agua y lluvia. Entonces no se puede culpar al cambio climático. Se puede culpar a toda la deforestación, toda la apertura de calles, centros comerciales, toda la destrucción de los bosques. A eso se debe culpar la falta de agua en El Salvador. Es que culpar al cambio climático es como decir, bueno, yo no tengo nada que ver en eso porque el cambio climático lo ocasionan principalmente los países que más consumen energía y generan más gases de efecto invernadero. Pero no es la realidad. Es que aquí hay una impunidad en cuanto a la destrucción de la naturaleza, ¿verdad? Igual que el cambio climático, algunos dicen, no, si no tiene que ver con la humanidad, sino que es el sol el que se ha puesto más, emite más radiación, lo cual es falso también, pues. O sea, son productos que la humanidad ha generado. Entonces acá nosotros nos estamos volviendo más vulnerables, porque ese es un problema, que el cambio climático, claro, es un problema global, tiene mucho que ver los grandes países industrializados, ¿verdad? Pero, perdón, nosotros nos estamos volviendo más vulnerables, estamos destruyendo el territorio, zonas recolectores de agua y lluvia, las estamos pavimentando, estamos contaminando los ríos. Bueno, tenemos el lago de Coatepeque que ha explotado la contaminación ahí en el lago, ¿verdad? Pero así están muchos otros cuerpos de agua. Entonces acá el problema es que la gente pues no tiene la responsabilidad en un trato adecuado con el ambiente, pero tampoco el gobierno, ¿verdad? De hecho, el presidente de la República hace ya un tiempo atrás le dio instrucciones a su ministro del Ambiente para que todos los permisos que estaban ahí en el ministerio, todos los permisos fueran aprobados en menos de 100 días y que ese dinero entrara a las arcas de la economía del país. Eso dijo el presidente Bukele.
vaya, eso es como que vaya, le dijeran al juzgado, mire, todos esos que han sido denunciados por crímenes tienen que ser absueltos en 100 días. O sea, entonces, ¿para qué estaría el juzgado, los juzgados, pues? ¿Para qué está un Ministerio del Ambiente si lo están obligando a que acuerde a que dé los permisos para todas esas deforestaciones que hay a lo ancho y algo del territorio? Lo están obligando. Entonces, ¿para qué tenemos Ministerio del Ambiente? Es la pregunta que surge, pues. Sí, en realidad estamos en una situación bastante difícil, ¿verdad? Es complicado. Y bueno, lo que dice el doctor Doctor, Navarro sí, sí. es interesante. O sea, echarle la culpa a otros y no hacer nada. Y al contrario, Claro. favorecer las situaciones para que se pueda utilizar, por ejemplo, obviamente el ser humano necesita de, por ejemplo, que ver un paisaje bonito y tal, pero no hacen las cuestiones adecuadas para cuidarlo, ¿no? Es donde entra el Estado a través del gobierno para poder al menos proteger, ¿no? Estas situaciones. Jota, ¿ibas a decir algo? Sí, le quería preguntar al doctor si este efecto que estamos viviendo actualmente lo podemos contrarrestar. ¿Estamos a tiempo de poder hacer cambios? Bueno, es sabido en El Salvador de que la calidad de los combustibles que utiliza el parque vehicular pues no es el combustible de mayor calidad, digamos, como se utiliza en Europa o en otros países. ¿Podemos todavía, doctor, revertir este proceso? ¿Estamos a tiempo o tenemos que declararnos ya en una alerta de fracaso? Mire, eso que usted menciona de la combustibles de mala calidad es un problema adicional, ¿verdad? Adicional. Es que cuando uno utiliza combustible, ahí en el combustible va el carbono y al entrar en combustión con el oxígeno del aire forma el dióxido de carbono, que es el principal gas, digo principal por su magnitud, ¿verdad? Pero es claro, el agua, vapor de agua es todavía más fuerte, pero de los que emite el ser humano es el principal gas que calienta el planeta. Y ese es el punto. Mientras nosotros sigamos emitiendo, o dicho en otras palabras, mientras nosotros sigamos consumiendo derivados de petróleo, ¿verdad? Gasolina, diésel, esas cosas, carbón, gas natural y otros recursos fósiles, mientras sigamos utilizándolos, el clima se va a volver cada vez más crítico. La temperatura cada vez va a ser más alta, porque eso calienta el planeta, ¿verdad? Una cosa que nosotros debemos de llegar por la supervivencia de la raza humana, es llegar a evitar el consumo de combustibles fósiles, así de fácil, ¿verdad? O sea, planteamos nosotros, por ejemplo, con muchas organizaciones, digamos, de Amigos de la Tierra Internacional, por ejemplo, llegar a cero emisiones. Ahora, ¿pero qué dicen los grandes capitalistas? Lleguemos a cero neto. Nosotros decimos a cero real. Porque cero neto, ¿qué quiere decir? Que ellos pueden seguir emitiendo y que por allá los hondureños, los etiopíos o los salvadoreños planten árboles. Mira, vaina no funciona. No funciona. ¿Me entiendes? Está como que en religión dijéramos, ¿verdad? Bueno, yo sigo pecando y les pago a ustedes para que recen. Tampoco funcionan así las cosas, ¿verdad? Doctor. Eso están planteando los grandes capitales. Cuando uno planta árboles, por supuesto que está bien, pero los árboles eventualmente se mueren y todo lo que habían absorbido lo liberan de nuevo al ambiente, ya dejan de hacer su proceso de fotosíntesis, de convertir dióxido de carbono en oxígeno y separarlo del carbono. O sea, esas cosas no funcionan. Está bien sembrar árboles, por supuesto, pero no como excusa para seguir contaminando. Y en esto el principal responsable son los grandes capitales del mundo. Entiendo esa parte, pero vamos, pensando, porque una propuesta sería el consumo de energía eléctrica, ¿no? Pero para el tipo de maquinaria que sea otro tipo de combustible, por decir algo, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el más sano? Por ejemplo, para tener una batería, para tener energía eléctrica, o cómo conservar ese tipo de materia para la producción, qué sé yo, para todo lo que se utiliza. Claro. Para poder tener estos materiales se está también explotando la minería, se están en contra, por ejemplo, bueno, en el caso de China, China está
ha encontrado la manera de hacer los, ¿cómo es que se llaman? Como cristales que son para poder ponerlos incluso en los chips, en armas, e incluso en todo tipo, o sea, que están regenerando esta situación. Pero, ¿cuál sería entonces una opción más adecuada, doctor, en ese caso? Mire, si hablamos de energía, ¿verdad? Claro, la electricidad, por ejemplo, si usted la utiliza en un vehículo, no le contamina localmente. Pues sí, pero ¿y cómo produce la electricidad? A lo mejor consumiendo petróleo por allá o consumiendo carbón, el búnker y esas cosas, o a lo mejor una gran planta hidroeléctrica que genera otros problemas, ¿verdad? Pero claro, siempre podemos ver, si usted, por ejemplo, tiene un molinito de viento, ¿verdad? En su casa y le ayuda a levantar agua, pues mejor, está bien. Pero es que mire, lo que tenemos que plantear es el llamado desarrollo. ¿Para dónde es que vamos? ¿Verdad? ¿Qué significa el desarrollo? Yo le voy a contar, mire. Hace medio siglo o más de medio siglo, yo me movía allá por Honduras, en algunos lugares no habían calles, andaba en un caballo por ahí, ¿verdad? Y de pronto tenía sed y paraba en un ranchito y le decía a la señora, no me regala agua. Y sacaban agua en un cantarito con un yagualito abajo, en un cocolito morro y me daban agua. Esa agua es sabrosa, era sabrosa. Ahora, vaya usted a pedir agua a un restaurante, ¿qué le van a dar? Un vasito de cristal bonito y con agua que sabe a plástico, porque todo el agua tiene plástico. Entonces yo le pregunto, ¿qué cree usted que prefiero yo? ¿El agua limpia en un guacalito de morro o el agua contaminada con plástico en un vaso de vidrio? Ese es el desarrollo, amigo. Claro, el desarrollo también significa que hace medio siglo, si alguien le daba tuberculosis, se moría, y hoy si alguien le da tuberculosis se puede curar. También esa es la otra cara del desarrollo. Pero es que mire, ¿cuál es el problema? Los celulares, por ejemplo. Es una cosa muy agradable. Bueno, la computadora que tenemos aquí, ¿no? Que yo me pueda comunicar con ustedes que están allá en Italia o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, casi que instantáneo. Eso es una cosa muy buena. Yo agarro mi celular y puedo hablar a alguien en Japón y platicar 20 minutos. ¿Verdad? Eso es fantástico. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que los celulares los hacen para que le duren 18 meses. Y después lo bota y a comprar otro celular. Pues, ¿y por qué no hacen el celular que dure 100 años, por Dios santo? Mire, usted puede buscar en la internet un foco. Había una compañía que hacía focos de esos, de luz, ¿verdad? De foquitos que había. En el año 1901 hizo un foco y se lo regaló a un cuerpo bomberos. Vino el cuerpo bomberos en el año 1901, agarró el foco y lo encendió. ¿Va a creer usted que hoy en marzo, abril 2023, 2024, el foco todavía está encendido? Entonces yo digo, si hace 120 años éramos capaces de producir focos de esa calidad, ¿cómo es que hoy esas cosas se arruinan en un par de semanas, a veces meses? O sea, esas son las cosas que tenemos que cuestionar. Lo que pasa es que el desarrollo, ¿por qué se rige? No es por mejorar la vida, es por hacer dinero. Ese es el punto. Mire, yo estudié en Estados Unidos, le cuento. Una universidad bastante buena de ingeniería. Sabe que había un curso en la facultad, que yo nunca lo tomé, por supuesto, que se llamaba obsolescencia planificada. Imagínese usted. ¿En qué consistía el curso? En que había que diseñar las computadoras, ¿verdad? Para que se vieran bonitas al inicio, que las comprara y después se vieran ya pasadas de moda. Y usted comprara otra. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Por eso es que hemos calentado el ambiente y ha subido más de 1 grado centígrado la temperatura planetaria. Por eso es que hemos terminado. Fíjese que la vida silvestre, le voy a contar, en el último medio siglo, el 69, fíjese bien, 69% de abundancia de vida silvestre, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, ya no están. Aguanta usted. En medio siglo, casi 70% de la abundancia ya no están. Y en América Latina, la figura sube a 94%. ¿Qué significa? Allá por 1970, si habían 100 osos hormigueros en América Latina, hoy hay solo 6. ¿Y cómo vamos a seguir viviendo así, pues? El plástico, mire, el plástico forma parte de la química de la vida. Hace poco, unos científicos dieron a conocer un método que habían encontrado en la forma de contar
las micropartículas de plástico. No es que buscaran si había o no había, lo que encontraron fue cómo contarlas. En una botellita de plástico, de esas que tienen menos de 1 litro de agua, en promedio, cada vez que usted bebe una botellita, está consumiendo 1/4 de millón de micro y nanopartículas de plástico. ¿Y es a dónde cree que se van? A todo el cuerpo. Después usted no sabe por qué la gente se muere del hígado, que el páncreas, problemas neuroconductuales, ¿verdad? Anomalías neuroconductuales, que él no ve bien, que los ojos, claro, el plástico ya forma parte de la química de la vida. Ahorita estamos en una convención en las Naciones Unidas que venimos desde hace años luchando, pero bueno, se ha logrado establecer un documento para un acuerdo jurídicamente vinculante para la regulación de plástico en todo el mundo. Las grandes corporaciones del plástico boicoteando eso. Boicoteando eso. En El Salvador pasa eso. ¿Verdad? Boicoteando eso. Entonces digo, nos estamos destruyendo nosotros mismos, los seres humanos. Es tonto tener dinero y no tener agua limpia. Doctor, es tonto tener dinero y no respirar aire limpio. Aquí entra otra parte. Obviamente las empresas van produciendo cualquier tipo de, ¿cómo decirlo? O sea, producto, ¿no? Vamos a dejar un producto. O algo de consumo, ¿no? Pero claro, esas empresas, grandes marcas, ¿no? Que bien, que producen y todo, pero producen tanto porque también hay gente que consume. Entonces, no, claro, ahí claro. está la parte de la sociedad también que debería de poner pero claro, vivimos en este mundo donde en las redes sociales ves en las noticias, en la radio, en cualquier medio de comunicación te están metiendo que una bebida refrescante, que le meten botella o qué sé yo. Entonces, pero el plan, a ver, porque hay unos que dicen, sí, la gente son culpables, las personas son culpables porque consumen. La empresa dice eso, o sea, nosotros producimos porque hay gente que consume. Claro, es obvio, pero lo que decía usted, doctor, por ejemplo, antes si se recuerda, yo creo que todavía sacan, hay unas empresas que distribuyen refrescos con botellas de cristal que creería yo que incluso es más adecuado para mantener el medio ambiente y mantener el producto que ellos realizan o crean, ¿no? No, por supuesto. Sí, pero es que lo que pasa es que la gente no tiene conciencia. Mire, usted salga a la calle y dígale cuántas micropartículas cree que está bebiendo cuando consumís una botella de agua. No sabe qué es eso. Y le va a preguntar, ¿y qué es eso micropartículas? A lo mejor ni eso sabe. Las corporaciones sí saben. Los gobiernos, bueno, aquí en El Salvador tenemos una gran cantidad de ignorantes que yo creo que tampoco saben, ¿verdad? Pero no obstante, la responsabilidad es que la gente conozca, ¿verdad? Y el problema es que esas corporaciones son tan fuertes que están desplazando todo lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, la gente dice, bueno, entonces la gaseosa en envase de vidrio es mejor que plástico. Sí, pero lo mejor es no tomar gaseosa. Lo mejor es trate de tomar agua limpia. Ese es el punto. Si las gaseosas son venenos, esas son llenas de azúcar, eso le contribuye a la diabetes y al cáncer, todas esas cosas, ¿verdad? Pero, vaya, mire, yo he estado, por ejemplo, a veces en lugares aquí como Guazapa, a veces un gran calor, uno va a la tienda, ¿qué hay? Coca-Cola, Pepsi-Cola, o sea, una limonada no la encuentra. Un coco, con suerte encuentra cocos, ¿me entiende? Y aquí, mire, con toda la fruta que hay, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando uno estaba cipote, frescos de cualquier cosa, de sandía, ¿verdad? De melón, de mango, tanta cosa, pero eso se va destruyendo en función de ¿qué? De los supermercados. ¿Y qué encuentra? A veces alimentos transgénicos, ¿verdad? A veces alimentos llenos de pesticidas. O sea, por eso le digo, lo que tenemos que comenzar a cuestionar es el modelo de desarrollo. Ese modelo, le digo, nos está generando crisis, nos está generando problemas, ¿verdad? Si usted tiene petróleo, por ejemplo, un país con mucho petróleo, ¿qué cree que va a pasar? Tarde o temprano lo van a invadir. Mire cómo ha sido Irak, cómo ha sido Libia, cómo ha sido Afganistán. Mire los problemas de Venezuela. ¿Cuál es el pecado de Venezuela? Tener petróleo. Ese es el pecado, ¿me entiendes? Y mire lo que está pasando allá en Ucrania. Se están enseñando los dientes de las potencias nucleares. Entonces, a eso nos está llevando todo. Tenemos que cuestionar eso en función de la vida del ser humano.
Pero el desarrollo no busca potenciar la vida. El desarrollo, ¿quiénes lo manejan? Los que tienen gran poder económico. ¿Y quiénes son? Los grandes capitales, ¿verdad? No están pensando en la gente, ¿verdad? Mire con esto del COVID-19, ¿qué ha sucedido? Las grandes corporaciones de farmacéuticas son las que han ganado. Aquí antes del COVID-19, algunas empresas, esas que hacen análisis médicos y cosas de esas, no existían, o son inmensas empresas, ¿verdad? Y a veces uno dice, deben haber sido a lo mejor epidemias adrede para que la gente gaste. Es que ese es el problema, que estamos nosotros en manos de grandes entidades poderosas, deshonestas encima, que lo que buscan es su propio beneficio. Una cosita más. Y lo que ellos no se han dado cuenta es que si se destruye la humanidad, se destruyen ellos también, ¿me entiendes? Cuando el Titanic se hundió, hasta los que iban en primera clase pagaron el costo, pues. Claro, todos por igual, si la naturaleza no le ve la cartera. Voy a aprovechar la pausa, doctor, para agradecer a todas las personas que nos escuchan en España, Seguro. en Bélgica, en Irlanda, en Uruguay, en Argentina. Estamos en la lista de estos países, en Alemania y en Estados Unidos. Gracias. Y obviamente en América Latina que nos escuchan. Y ahora mismo en las redes sociales, a través del Emporio Digital, transmitiendo completamente en vivo La Minuta. También estamos con JC transmitiendo de la misma manera simultánea. ¿En dónde, Jota? Bueno, a través del informativo Salvadoreños en Milán. Doctor, quería mencionarle algo específico que yo observo aquí en Italia, que es la ciudad europea con mayor cantidad de salvadoreños, sobre todo los que presentan enfermedades como la insuficiencia renal y otro tipo de leucemias y cánceres, tumores. Entiendo yo que la fracción de tierra de la parte costera salvadoreña se vio fuertemente contaminada en la época de la siembra del algodón, del café, de la caña de azúcar. ¿Cómo va esto? Y porque también quiero preguntarle con respecto al caso más sonado de contaminación, como lo es la empresa Batería Récord, que por cierto en esta semana ya salió a la luz que las personas implicadas tienen orden de captura a nivel mundial. ¿Cómo podemos tocar este tema actual? Porque a mi forma de ver, la gente todavía sigue enfermando a través de lo que consumen directamente. El azúcar, entiendo yo que está fuertemente contaminado en El Salvador. Claro, es que mire, ahí se ha regado mucho pesticida. Allá por los años 60, El Salvador tenía el dudoso honor, el dudoso, ¿verdad? Honor de ser el país que consumía más pesticidas por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Es que ahí regaron y regaron, ¿verdad? Pero todavía siguen regando. Pesticidas que ha dejado la Monsanto, que ahora entiendo que la Bayer la compró. Glifosato, que en muchas partes es prohibido, aquí se sigue utilizando, ¿verdad? Y claro, los gobiernos, por presiones del capital que importa esas cosas o que ayuda a producir cosas parecidas, es que no los prohíben, ¿verdad? Entonces, claro, se tiene mucha insuficiencia renal en esa zona. Y mire, los problemas son graves, pues, porque ya usted con insuficiencia renal tiene que ir a hacerse una hemodiálisis al hospital. Eso vale más de $100, le cuento. Y a veces hay que hacerse 2 a la semana. Imagínese usted, en un mes son 8. O sea, solo en eso tendría que gastar $800. Y eso es difícil para una persona aquí, aunque le manden dinero de Estados Unidos o de Europa. Entonces, esas son las realidades que nosotros tenemos. Contaminación en todas partes, ¿verdad? Mira acá, hace algunos meses atrás se encontró en el embalse del Cerrón Grande una gran cantidad de plástico, ya por Potonico. No sé si se dieron cuenta ustedes. Sí. Bueno, una diputada de Nuevas Ideas dice, es culpa del alcalde. Y no, esa diputada ha votado para que le quiten el FODES a las alcaldías, pues, para que le quiten fondos a las alcaldías. Y pues culpan al alcalde, ¿me entiende? ¿Por qué no culpan a las empresas? Porque les tienen temor,
¿verdad? Porque a lo mejor son aliados con ellos, a lo mejor hasta les facilitan fondos para algunas cosas, ¿verdad? Esa es la realidad. Fíjese acá, mire, sabemos quiénes son las empresas que producen plásticos desechables. Nosotros hace más de año y medio presentamos a la actual Asamblea Legislativa una propuesta para ir controlando el consumo de plásticos de un solo uso, comenzar a prohibir, por ejemplo, las pajillas, que son de los más fáciles de prohibir, esos removedores de azúcar para el café, esos poladitos de plástico, esas cositas, y después ir con las bolsas, con el Durapax que le llamamos, ¿verdad? Y otras cosas más. ¿Cree usted que la Asamblea Legislativa actual se dignó siquiera discutirlo? Ya no digamos rechazarlo, ¿verdad? Quitarle, pues, discutirlo. La actual Asamblea de Nuevas Ideas, atajo de irresponsables, ¿me entiende? Eso es lo que son, irresponsables. Pero la gente vota por ellos. Bueno, hacen trampa también, pero eso hay que decirlo, pues. Por eso que están ahí, ¿verdad? Trampa que han hecho. Pero bueno, pero el asunto está en que muestra la irresponsabilidad de los políticos. Entonces digo, cuando tenemos nosotros políticos de ese nivel, con esa capacidad intelectual, ¿cuál es el futuro de nuestro país? Dígame usted. Pero estamos muy mal, ¿verdad? Interesante. Sí, sí. Sí, Jota. Vaya, Eric. No, o sea, yo le mencionaba esto porque yo he visto mucho luto en la familia salvadoreña, especialmente de la zona de Zacatecoluca. Y a mí lo que me mueve a la reflexión era todo este tipo de tierras. Pues de hecho la UCA tiene estudios profundos con respecto a la cosecha, a la zafra, sobre todo, ¿verdad? Cuando venía la época de la caña de azúcar, el proceso que se lleva para la producción de azúcar y básicamente pues los refrescos carbonatados, que el insumo principal es el azúcar, pues conlleva todo este deterioro de la salud, ¿verdad? Doctor, correcto, con respecto a la creación de estas fuentes nucleares que el gobierno está pensando, o al menos ya se pronunció, nuestro país está en grado de poder ejecutar, desarrollar este tipo de formas energéticas. ¿Qué nos espera? ¿A qué nos vamos a enfrentar si se llega a dar este tipo de efecto nuclear, de generación de energía nuclear? Al presidente lo tienen bien analizado los poderes económicos. Saben que le gusta la propaganda, ¿verdad? Figurar como el héroe del mundo, que él descubrió, ¿verdad? La numeración. A él le gusta eso. Entonces lo han analizado bien. Mire. Ahí sale una comisión, le llaman de energía, combustibles fósiles, creo, y minería, ¿verdad? Una comisión salvadoreña. Y es lo que la ha asesorado. Pero fíjese bien, hayan dicho que van a utilizar torio, ¿verdad? La mayor parte de plantas nucleares que hay por ahí utilizan uranio, ¿verdad? Uranio 238, que luego le extraen el 235, que es el fisionable. Torio. Torio es un material ligeramente radioactivo, ¿verdad? Algunos que se atreven a calcular su vida media dicen que la vida media anda por 14,000 millones de años, que es casi la edad del universo, imagínese usted. Bueno, pero el torio, para que funcione, lo bombardean con neutrones y forman torio. Antes era 232 y lo convierten en torio 233. Ese torio comienza a decaerse. En media hora se convierte en otro elemento y 27 días después se convierte en uranio 233. Y ese es el que utilizan. El problema de las plantas nucleares es que tienen un pecado original, y es que los desechos radioactivos, ¿verdad?, duran miles, decenas o centenares de miles de años. Entonces no hay dónde guardarlos. Nadie puede garantizar que un lugar va a estar libre de agua, porque el agua lo que hace es llevárselo a donde están los otros mantos de agua, ¿verdad? Entonces tratan de buscar lugares secos. Nadie puede garantizar que en 30,000 años usted no va a tener agua por ahí. Lo que hacen en países como Estados Unidos o Europa es llevarlo a minas de sal. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, si hay sal, quiere decir que es un lugar seco y a lo mejor va a ser seco, ¿verdad?, muchos años después. Entonces ahí los entierran.
Pero mire, yo me di a la tarea ahí en internet, ¿verdad?, de buscar dónde se están utilizando plantas con torio 232. ¿Va a creer usted que en ninguna parte encontré? Todas las plantas de torio están en experimentación. Entonces, ¿qué quieren hacer estos? Engancharse al presidente, aprovecharse de la ignorancia del señor. Lo van a hacer meter ahí quién sabe cuántos millones, ¿verdad? Y luego van a decir, es que estamos experimentando. Cualquier cosa se van a inventar. Así como ha sucedido con el Bitcoin, ¿verdad? Eso es lo que... Entonces, es una cosa... Digo, pero es que mire, ahí hay una agencia de minas, hidrocarburos y energía del gobierno de El Salvador que lo está asesorando. Pero ¿cómo se lo están engañando pues al presidente? Si las vainas no funcionan, no hay ninguna funcionando. Algunos dicen que hay una en China, pero como los chinos a veces no dan a conocer lo que hacen, ¿verdad? Entonces, es probable que hay una en China. Pero averígüese usted, póngase en el internet. Plantas nucleares. Mire si hay una con torio, ninguna. Todos están experimentando porque son procesos nuevos, complicados. De hecho, fue un científico hindú que propuso eso. ¿Va? Y cuando lo propuso, dijo, los científicos dijeron, ve, eso suena interesante, vamos a ver. Sobre todo que hay más torio que uranio en la corteza terrestre. No en el océano, porque el océano es más uranio que torio, pero bueno, en la corteza terrestre hay más torio que uranio. Entonces, estos se han querido aprovechar de esa realidad y tratar de utilizar el torio. Pero estamos todavía en situación experimental, ¿me entiendes? Casi como que le dijeran al presidente, enviemos a una sonda ya al sol a ver qué pasa. O sea, capaz que la manda. Vamos, datos importantes, interesantes que nos está aportando el doctor Ricardo con respecto a esta parte de una propuesta, más bien diría un plan ya, ¿no, doctor? Para ver, obviamente, esta planta nuclear en El Salvador. Como dice usted, pues yo le iba a preguntar sobre el uranio, ¿no? Porque ¿de dónde le va a obtener El Salvador? Hay que comprar, en todo caso, pero como ha dicho otro material, torio, pero ¿cuánto cuesta adquirir este tipo de minerales? Sí, no, el torio parece que es más fácil de conseguir que el uranio, pero es más difícil de hacerlo funcionar, es que ese es el punto. Por eso que están en experimentación. Bueno, y hay otra cosa, mire, cuando usted se mete a hacer procesos, como por ejemplo tiene la capacidad para bombardear torio 232 para convertirlo en 233, lo que hacen en otras partes, agarran el uranio 238 y lo convierten en plutonio 239, son materiales fisionables propios para las armas nucleares. ¿Vea? Si usted comienza esas cosas por aquí, ya le mete dinero, de pronto va a haber gente que dice, ya podemos hacer alguna bombita rudimentaria, por supuesto, claro, rudimentaria quiere decir matar solo 100,000 personas, como la que se usó ya en Hiroshima y Nagasaki, que eran rudimentarias comparadas con las bombas de hidrógeno, pero esas bombas rudimentarias son súper terribles, ¿me entiendes? Con costos increíbles de el impacto que pueden ocasionar, pero esas, ya el conocimiento andaba en muchas partes, o sea, y lo que siempre existe la posibilidad que sean mal usados, ¿verdad? Existe el peligro, obviamente, de este tipo de situaciones. El Salvador, fuera de esto, digamos lo que sí consigue hacer el plan. A ver, porque también tiene que existir un plan B, ¿no? En caso de algún tipo de contaminación. ¿Cómo está preparado El Salvador? Porque hemos visto, por ejemplo, usted ha mencionado al principio el agua de Coatepec que está ya contaminado. Hay una zona, bueno, sobre esta empresa que fabricaba baterías. El Salvador, Claro. ¿cómo se va a deshacer de esta, o cómo podría superar esta situación, doctor? ¿Existe alguna manera? Sí, es que mire, es que no tenemos preparación para esas cosas. Fíjese con el lago Coatepeque. Salió el ministro del Ambiente diciendo, esa proliferación de cianobacterias, ¿verdad? Se debe a los incrementos de potasio y nitrógeno que suceden en forma natural en el agua. Pero un momentito. Es cierto que la proliferación de esas algas puede ser, o casi que seguro es, por aumentos de nitrógeno, fósforo, azufre. Pues sí, pero eso de que diga que es natural, ¿se sabe cuál es el mensaje detrás? Como que dice, la gente no tuvo nada que ver y el gobierno tampoco. Eso viene de la contaminación.
El nitrógeno viene de todas las heces fecales que van al agua, todos los desperdicios que tiran los restauranteros, todos los dueños de ranchos ahí que tiran sus desechos al lago. Eso es lo que genera la proliferación de algas, ¿me entiendes? ¿Verdad? Pero claro, la gente irresponsable, por supuesto. ¿Y el gobierno? ¿Por qué el gobierno no controla eso? Mire, allí en el lago de Coatepeque, si usted va, se va a dar cuenta que muchos de los ranchos tienen los linderos de sus terrenos hasta el agua. Eso es prohibido. ¿Cómo es que no han detenido eso, pues? Y eso están. ¿Ve? Y ahí habla la gente, dice, no, sé que ese es pariente de la esposa del presidente. Pues a saber si será cierto. ¿Va? Pero el punto es que no lo detienen. ¿Cómo es que? O sea, no monitorean. Ahí hay una falta de responsabilidad de parte de las autoridades del Estado y de la alcaldía también. Si no se sabe desde hace años. Pero fíjese que al decir que es por causas naturales, como quien dice, es culpa de la naturaleza. Como cayó un rayo. Completamente no es culpa mía. Fíjese otra cosa. Hace poco el presidente de ANDA dijo lo mismo. Dijo, ahí se han secado los pozos, culpa del cambio climático. Mire, cuando usted va a ver los niveles de lluvia, de acuerdo a los datos del Ministerio del Ambiente de El Salvador, ¿no? Los niveles de lluvia no han variado mucho en los últimos 100 años, quizás, 1.800 milímetros. A veces hay años que llueve más, por ejemplo, en el 2021, 2023, llovieron solo como 1.700 y algo, pero en el 2022 llovieron más de 2.200. O sea, sube y baja, ¿verdad? Pero el promedio ha estado así. Entonces, si viene la misma cantidad de agua lloviendo cada año, más o menos, en promedio, ¿cómo es que se han secado los pozos? Se han secado porque hemos deforestado las zonas recolectoras de agua y lluvia, porque hemos llenado de calles, hemos llenado de centros comerciales, ¿verdad? Y hemos extraído el fluido. ¿Y por qué las autoridades no han regulado eso? Por irresponsables. ¿Me entiendes? Pero fíjese que ahí es como echarle la culpa al cambio climático, ¿verdad? Al cambio climático. Más fácil. Eso es correcto. No, pues sí. Pues nosotros no hemos tenido nada que ver. Bueno, los que niegan el cambio climático hacen lo mismo. Dicen, no, es que el sol se está emitiendo. El sol está tranquilo. O sea, son responsabilidades de los seres humanos lo que está sucediendo. Pero no quieren hacerle frente a eso, ¿va? Eso es, doctor, tenemos una pregunta. Saludos a Andrés que nos está viendo en Italia. Se agarraron la tarde, nos dijo. Dice si se puede rescatar el río Lempa. ¿Cómo ve usted esta situación? Mire, el río nace todos los días, ¿verdad? Y si dejamos de contaminarlo, el río se va a ir limpiando poco a poco. Porque cada día, bueno, cada instante es un nuevo río. Como decía aquel filósofo griego, ¿verdad? Nadie se baña 2 veces en el mismo río, decía, porque los ríos se están renovando cada rato. Bueno, en Inglaterra, el río Támesis, hace un par de décadas, era un río bien sucio. Y comenzaron a regular y a evitar la contaminación. Hoy la gente se baña ahí y hasta pesca. O sea, ¿se puede limpiar el río Lempa? Claro que sí, pero deberíamos de dejar de contaminarlo. Ese es el punto, dejar de contaminarlo. Porque un río está fluyendo todos los días, pues. Entonces, si usted le deja de llevar contaminación, el río se va a ir limpiando poco a poco. Pero ese es el problema, que no se regulan las cosas, ¿me entiendes? Las prioridades del gobierno no están en meterle al ambiente. El gobierno le interesa más meterle a un concurso Miss Universo que le costó $100 millones, según dijo la embajadora de El Salvador en Estados Unidos la primera vez. Después dijo que no, que era menos, pero eso dijo la primera vez, que eran $100 millones. O sea, ¿por qué no invierten eso en limpiar el río? Por decir algo, hay otras cosas que podrían hacerse también, como por ejemplo arreglar todo el sistema de distribución de agua, el sistema subterráneo que es San Salvador. En la misma ANDA ha reconocido que allí la mitad del agua se pierde, imagínese usted. La mitad del agua se pierde por las tuberías rotas, viejas, con los terremotos y qué sé yo, y no le meten esfuerzo a eso. Pero sí le meten esfuerzo a Miss Universo. Doctor, y así como... en el caso, vamos, usted tiene tanta experiencia, que ya tiene muchos años, obviamente, en la dirección del CESTA, y ha pasado por muchos gobiernos, de izquierda, de derecha y ahora el actual. Ninguno ha podido o ninguno ha tenido interés en poder dar ese compromiso como de parte del Estado a través de sus gobiernos para afrontar estas situaciones. Sí, mire, es que en realidad el ambiente nunca ha sido prioridad en ningún gobierno. Eso es en realidad, ¿verdad?
nosotros tuvimos alguna esperanza con los gobiernos de izquierda, ¿va? Y algo hicieron, algo, pero no suficiente. Claro, ellos dicen que es que la izquierda nunca tuvo el gobierno, pero nunca tuvo el poder. Puede ser cierto, puede ser cierto. Pero es que mire, aparte de gobiernos, el principal causante es el gran capital, es el sistema económico. Ahí está, o sea, estamos en un sistema económico que no funciona. Mire, déjenme preguntarle esto, fíjese bien. Los diferentes países del mundo, Europa, Estados Unidos, todo, estamos compitiendo a ver quién crece más. ¿Verdad? Aquí en América Central, a ver si crecemos más que Honduras o que Guatemala. Todo. ¿Quién va ganando? China. Después va Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, los países. Y allá en la colita, ¿verdad? Vamos nosotros. Pero todos vamos creciendo y el planteamiento económico es hay que crecer indefinidamente. ¿Qué le va a decir a usted el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional? Van a crecer el 2.5, que mejor crezcan el 3. Esas son las discusiones. Ahora, póngase a pensar. Un crecimiento indefinido que cada vez va aumentando, se busca que aumente, quiere decir aumento cada vez más de extracción de recursos. Quiere decir aumento cada vez más de generación de desechos. Ahora yo le pregunto, ¿podemos nosotros continuar en esta vorágine de aumentar cada vez más la extracción de recursos en un planeta que no crece? Explíqueme eso. Podemos crecer indefinidamente en un planeta que no crece. ¿Qué significa? Estamos ante un sistema económico que no es correcto. Eso hay que decirlo. Tenemos que inventar un nuevo sistema económico. ¿Verdad? Pero, ¿qué es lo que mueve el sistema económico? La codicia, el interés de ganancia. Cada vez quieren ganar más y más y más. Y cuando el petróleo se está acabando, hay que invadir Irak, hay que invadir Venezuela, hay que invadir allá, ¿verdad? O hay que usar energía nuclear. Y claro, el planeta se ha calentado ya 1.3 grados en promedio. Aunque este año que pasó, le dije, ya ha superado 1.5, ¿eh? Pero en promedio, digamos, 1.3 grados. Y va para arriba. Las especies vegetales, animales están desapareciendo. Y ahora ya todos estamos llenos de plástico. Le agregamos las guerras, doctor. Guerras. Ese es el punto. O sea, yo creo que antes de que el planeta deje de ofrecernos condiciones para vivir, nos vamos a matar nosotros. Mire, es que es lógico usted. Imagine que aquí hay agua y vivimos 20 gentes consumiendo el agua. Digamos en un lago, digamos, va. Y el agua se va terminando. ¿Cree que vamos a llegar hasta que el agua se termine? Cuando ya veamos que el agua da señas de que se puede terminar, nos vamos a matar entre nosotros a ver quiénes quedamos para seguir bebiendo el agua hasta donde se pueda, ¿no es cierto? Eso va a pasar. Y por eso la guerra. Si la guerra siempre ha sido por recursos, eso ha sido siempre, ¿verdad? Todas esas guerras que hemos visto en Irak, Libia y todo, ha sido porque tienen petróleo. Por eso. Esa ha sido la maldición de esos pobres países que han sufrido mucho por el petróleo, ¿verdad? Antes, Juan Carlos. Doctor, sí, no, yo estoy pensando, si bien es cierto, el gobierno no ha tenido mayor participación para todo este cambio, se van a sancionar a las personas, por ejemplo, porque sí existe una ley en El Salvador para la depredación, la tala de árboles, para la conservación de la fauna, sobre todo la fauna local. Eso se está cumpliendo, se está dando. ¿En qué nos puede beneficiar? La gente respeta, está entendiendo el concepto. Mire, algunas leyes hay, ¿verdad? Pero que las apliquen es otra cosa, ¿verdad? Que las apliquen es otra cosa. Sí, mire, con esto del lago Coatepeque, ya hay un montón de demandas en las cortes y todo, pero es que no tenemos sistema judicial, es que ese es el problema. Si los jueces mayores de 65 años, todos fueron quitados. Y los que han puesto no entienden de qué se trata la cosa. Entonces ese es el problema. Hemos destruido el sistema judicial. No tenemos institucionalidad. ¿Y cómo va a funcionar así el país? Dígame usted. Es que ese es el asunto, ¿verdad? Leyes hay, pero de que se cumplan, ¿verdad? Mire, los ministerios como el ambiente, educación, salud, no le dan los recursos que necesitan. La universidad le debe más de 50 millones de dólares al presidente. Mire, así como pues. Mis universos, parejos si hay dinero, parejos si hay dinero. Entonces, con gente que piensa así, pues, ¿cómo va a avanzar el país? Es bien difícil.
Doctor, Claro. ¿usted tiene alguna información, alguna idea de, por ejemplo, si queremos cambiar esto, también se debería de meter en la parte educativa, ¿no? Si el sistema educativo Claro. tiene esta área, por decir algo, estos temas, ¿se tratan en la actualidad en El Salvador, doctor? Mire, fíjese que ahora todos los colegios, centros educativos tienen miedo, le cuento, porque cualquier alianza, cualquier capacitación tiene que ser aprobada por el ministerio. O sea, sí. Mire, nosotros trabajamos con varios colegios, centros educativos, públicos y privados, mayormente públicos. Y los directores nos dicen, mira, a mí me da temor de que no, me vayan a llamar la atención. Bueno, pues yo hablé con el viceministro de Educación, ¿verdad?, que acaba de fallecer, por cierto. Era amigo mío el señor, fuimos compañeros de colegio, por eso que yo lo conozco bien, ¿verdad? Le dije, mira, fíjate que aquí la gente está con miedo. Llegamos a un convenio, mes. Pero pasaban semanas y semanas y semanas y el convenio nunca que salía. Le mandamos algunas ideas de qué debía tener, alguna propuesta. Después me dice, mira, mejor hagamos una cosa. Te voy a autorizar que puedas trabajar en aspectos ecológicos en 10 centros educativos. Bájale, me mandó la autorización. Claro, la mala suerte es que falleció el señor hace un par de semanas atrás, ¿verdad? Entonces ya va a ser más difícil seguir con otros centros educativos discutiendo. Cuando, mire, la educación debería ser libre, por Dios. ¿Ya? Si algunos maestros quieren aprender a hablar italiano o chino, bendito sea Dios, ¿no es cierto? Sí, eso está fantástico. Si quieren aprender a bailar en ballet o cualquier cosa, también. O sea, si usted no puede restringir la educación, no puede, no debe. Pero aquí, como allá el jefe ordena, ¿verdad? Entonces, si él no ordena, no se hace. Es que tampoco es así, pues. Entonces, eso, claro, son serios obstáculos a lo que podría ser un buen desarrollo del país. Doctor Ricardo, ya para ir finalizando, bueno, voy a aprovechar la pausa para agradecer a todas las personas que se han conectado a través de X, que nos están viendo en X y también en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Bueno, que en X era Twitter. Y las que nos van a escuchar a través del podcast, Amazon Music, en Spotify, en eBooks, todas las aplicaciones de audio. Ya para finalizar, doctor, me gustaría que algún consejo, algo que nos pueda aportar el doctor Ricardo en aspecto para colaborar un poco desde la parte humana, desde la parte a nosotros que no tenemos poder, pero que podemos colaborar con un poquito, con un granito, doctor. Claro, mire, yo creo que esta lucha por una vida mejor es una lucha de todos, ¿verdad? No se puede dejar la lucha solo en los políticos o en los líderes de algo, ¿verdad? Laborales o académicos. Es una lucha de todos. Y creo que las acciones que uno está realizando deberían ser en función de es esto sustentable, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros deberíamos exigir que los productos sean durables, ¿verdad? Que sean durables, que no se utilicen muchos desechables, ¿verdad? Si nosotros, bueno, aquí en El Salvador, por ejemplo, si hay una zona que no tiene árboles, veamos si podemos plantar algo ahí, ¿verdad? Y si son árboles frutales, mejor todavía, pues, ¿verdad? Pero yo sí creo que estamos todos llamados a contribuir por mantener una relación armónica entre la humanidad y el ambiente y al interior de la misma humanidad. ¿Verdad? Y yo creo que cualquier violación a un derecho de una persona debería ser entendido como violación a la humanidad. ¿Verdad? Por ejemplo, lo que está pasando allá en el Medio Oriente, que el gobierno de Israel está masacrando palestinos. O sea, eso los salvadoreños debemos de verlo como que estuvieran masacrando salvadoreños, por decir algo, ¿verdad? O sea, no podemos, tenemos que protestar por eso, alzar nuestra voz, ¿verdad? Que se escuche, que no estamos de acuerdo con esos crímenes. Yo creo que eso es lo que adolece la gente, que a veces la gente no quiere meterse en cosas, ¿verdad? No quiere meterse. Claro, cuando el barco se esté hundiendo, ahí sí todos vamos a ver qué hacemos, que ya va a ser tarde. Ese es el punto, ¿verdad? Esperemos que no sea tarde todavía. Y creo yo, tenemos la obligación de involucrarnos, ¿verdad? Porque
contribuir a construir un mundo mejor para todos y para todas. Excelente mensaje, nos ha dejado ya para el cierre, doctor. Muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. No, gracias a usted, ¿verdad? Un gran gusto saludarles. Y claro, Bueno. estar a la expectativa de qué está sucediendo allá en El Salvador, obviamente, y poder contactarlo de nuevo, doctor. Muchas gracias. Sí, Jota. claro, con el mayor gusto. Cuídense. Jota. Bueno. Sí, bueno, yo solamente me quería despedir haciéndole una pregunta al doctor, si todavía mantienen el proyecto del uso de las bicicletas a un bajo costo. Ustedes tenían disponibilidad de bicicletas para que la gente se pudiera transportar, tener salud, contaminar menos. Cesta todavía goza de este programa. No, claro, es que mire, es otra cosa fundamental, ¿va? Y el programa se llama Sin bicicleta no hay planeta. Y eso es real, pues. O sea, mire, la sociedad nuestra sigue por caminos tan irracionales que uno, ¿verdad? Aumenta de peso y luego va al gimnasio en un gran carro, ¿verdad? Va al gimnasio, ¿a qué? Sí. A una bicicleta estacionaria. Ay, Dios. Sí. ¿No sería mejor que tratáramos de facilitar la bicicleta? Pero de nuevo, ahí hay otro problema. Las calles se organizan desde la perspectiva detrás del parabrisas del vehículo. Se ha hecho las calles para facilitar el vehículo motorizado. Mire, yo vivo en Zaragoza. Hay calles que no tienen acera, solo para carros. Y ahí va la gente caminando en la calle. ¿Qué muestra eso, pues? Mire, hay aquí en El Salvador aceras y a veces los vehículos se parquean en la acera. A veces, los que todavía podemos caminar, es peligroso a veces bajarse a la calle, que a veces los carros van rápido. Ahora, imagínese usted alguien que va en silla de ruedas. ¿Cómo es? O sea, son cosas que no se piensan, por Dios. Pero cuando usted ve el nivel de los políticos, eso es lamentable. Verdaderamente lamentable. O sea, bueno, pero ese es nuestro país, ¿verdad? Tenemos que ver qué hacer. Eso es, pues nada. Bueno, sí. Finalizamos. Bueno, gracias, doctor. Sí. Bueno, feliz tarde, doctor. Hasta El Salvador. Igual, gracias. Cuídense mucho. Chao. Muchas gracias por con nosotros en la minuta. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Navarro, experto en medio ambiente y muchos temas interesantes. Así que nada, gracias a todos y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Bienvenidos a la minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com.